Bienvenidos. Lo que van a ver a continuación es una propuesta que cambiaría el rumbo de nuestra lucha. La resistencia organizada se une para proponer una misma salida. Empecemos. Si un gobierno te quita tus derechos, no te distraigas pensando en la rumba de esta noche. Preocúpate de los muertos en las calles. No podemos empezar a buscar maneras de mejorar un país sin primero eliminar las causas que alimentan esta crisis. Así cures los síntomas 10 veces mientras la enfermedad no se cure, los síntomas siempre volverán. Si queremos salvar a nuestro país de una vez por todas, pelear contra los síntomas no sirve de nada. Tenemos que llegar a la raíz de la enfermedad. Muchas personas han dicho, ok, tienen razón, nos convencieron, debe haber un cambio. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son tus propuestas? Salir a la calle es tu manera de exigir tus demandas, pero ¿cuáles son tus demandas? Honestamente, no teníamos ni idea de cómo responderles, pues nosotros ni siquiera teníamos claro cuál era nuestro objetivo como resistencia. Sí, sabemos, salirnos de este régimen, pero ¿cómo? Tú vas a la calle y le preguntas a la gente por qué está protestando y vas a escuchar miles de razones. Muchos dicen que protestan para liberar a los estudiantes, otros dicen que por la escasez, otros por la impunidad. Aunque todas estas razones son válidas, estos son solo síntomas de un problema mayor, el cual es responsable de todos nuestros males. La fuente verdadera de todos nuestros problemas es este gobierno corrupto que hoy tenemos en Venezuela. Punto. Así liberen a 3 estudiantes hoy, se llevarán 80 mañana. Así consiguen harina hoy, no se encontrará leche mañana. Así el gobierno meta preso a un asesino hoy, soltarán a 20 mañana. Si queremos liberarnos de todos nuestros problemas de una vez por todas, vayamos a la raíz del problema. Tenemos que unirnos y pedir una misma salida. Nosotros como resistencia tenemos muchas voces y cada voz parece tener un objetivo distinto. Pero si queremos triunfar, todas esas voces tienen que convertirse en una sola. Tenemos que organizarnos y unirnos para pedir una misma demanda. Hoy les proponemos una. Después de más de 40 muertos, miles de heridos, desaparecidos e incalculables detenidos, tenemos que entender que estamos luchando contra un gobierno lleno de delincuentes. Pero no podemos tratarlos como delincuentes. Ese es nuestro error. Tenemos que ser más inteligentes que ellos y poner sus promesas de paz y democracia a la prueba. ¿Cómo? Fácil. En vez de crear un diálogo falso o pedir por la renuncia de Maduro, pidamos algo más realista. Todos sabemos que según la Constitución tenemos derecho a un referéndum revocatorio cuando la mitad del periodo de cualquier cargo haya transcurrido. En el caso de Maduro, tendríamos que esperar hasta el 2016. Lastimosamente, el país no puede esperar tanto tiempo con esta crisis económica, social, política y moral que nos divide. Las protestas no van a parar y cada día el riesgo de que las confrontaciones con el gobierno se radicalicen es mayor. Sabemos que analistas y organizaciones internacionales han puesto en duda el proceso electoral llevado a cabo por el CNE en varias elecciones nacionales, incluyendo las elecciones del 14 de abril. El hecho de que la oposición haya ganado las elecciones municipales en San Cristóbal y San Diego no cambia nada. En este gobierno no hay separaciones de poderes. Por ende, el que controla la presidencia controla todo el país. Y son en esas elecciones, las presidenciales y los referéndums nacionales, en las cuales el CNE es conocido por cometer fraude electoral. Por todas estas razones, hoy les traemos una propuesta. Proponemos un referéndum revocatorio imparcial por la paz ejecutado este mismo año. Ya va. ¿Un referéndum? ¿Están locos? Tranquilo, pana. Sean pacientes y les explicamos. Aquí está el detalle. Este referéndum tendría que ser implementado por el CNE en conjunto a una organización independiente al CNE y se realizaría con una lista de precondiciones. Esto cambia el panorama, ¿no? Primera precondición. El referéndum debe ser convocado por el mismo gobierno desde la presidencia y consejo de ministros. ¿Por qué? Ahora no va a haber firmas planas. Todo el que quiera recoger firmas para un revocatorio tiene que ir, poner sus huellas, todas las 10 huellas dactilares. Le toman una foto y tiene que firmar. El pueblo no es tonto. No permitiremos que se repita otra cacería de brujas como se hizo y aún se hace con la lista Tascón. Si el gobierno convoca el referéndum, legalmente no hay necesidades de recoger firmas. Segunda precondición. El voto debe ser manual. Muchos países desarrollados con mayor población que Venezuela tienen elecciones manuales y son 1000 veces más rápidas que las de Venezuela al soltar los resultados y no tienen que lidiar con el peligro del fraude. Tercera precondición. El derecho al reconteo de votos es seguro junto con la revisión de actas y cuadernos electorales. Esto no se permitió en el último proceso electoral. No podemos permitir que la burla del 14 de abril se repita. Cuarta precondición. Auditoría y depuración del registro electoral permanente. A menos que quieran que Muertos, la Liga de la Justicia y la familia Batman voten en Venezuela de nuevo, auditoría del REP y su depuración es obligatoria. Quinta precondición. Incidente que ocurra en las mesas de votación o centros electorales, incidente que se investiga inmediatamente y se corrige. No tengo ni que explicar por qué esta es una precondición. ¡Se están robando los votos! Sexta precondición. Respetar las normativas electorales ya existentes dentro del CNE. No más abuso ni uso desproporcionado de infraestructuras y logística del gobierno nacional para hacer campaña a favor de sus candidatos. El traslado de votantes identificados con el gobierno el día de las elecciones en vehículos oficiales del Estado es completamente ilegal. Séptima y última precondición. El resultado del referéndum es sagrado y el veredicto de la organización independiente debe ser respetada por ambas partes. En otras palabras,
Esta organización sería el árbitro de este referéndum y la palabra final de ellos es la que cuenta. Además de estas precondiciones, los 3 rectores que se les venció su periodo tienen que ser sustituidos por nuevos rectores imparciales, designados por la Asamblea Nacional en consenso como lo indica la ley. Este referéndum seguiría la misma logística de cualquier elección en Venezuela, pero sería organizado y supervisado por un centro democrático que sea independiente de ambos grupos. Obviamente el CNE estaría presente para supervisar el proceso electoral, pero tendrían que trabajar en conjunto y compartir el poder con esta organización independiente. Para asegurarnos de que no haya fraude, la organización tendría que ser imparcial a ambos lados e independiente de nuestro conflicto. Al elegir esta organización, 4 entidades tendrán que aprobarla unánimemente. Las 4 entidades serían el Gobierno Nacional, la MUD, la representación estudiantil democrática del país y una representación de la sociedad civil venezolana. Estos 4 grupos tendrían que aprobar la misma organización internacional. El día de las elecciones, si Maduro llega a perder el referéndum, se organizarían nuevas elecciones presidenciales, elecciones que se realizarían bajo el mismo conjunto de precondiciones con las que ya se habría efectuado el referéndum, bajo la supervisión de la misma organización que participó durante el referéndum imparcial. Una organización como esta no sería difícil de encontrar. La Ciudad del Vaticano ha sido conocida por su participación política en asuntos de las Naciones Unidas. La Santa Sede tiene un estado de observador permanente en la ONU y han influenciado decisiones importantes. Así como ellos, hay muchos organismos imparciales que podrían dirigir nuestro referéndum por la paz. Si Maduro gana el referéndum, él seguiría siendo presidente. Las protestas pararían inmediatamente y todo volvería a la normalidad. Si él pierde el referéndum, él tendría que salirse del poder, pero sus derechos humanos serían protegidos como cualquier colombiano viviendo en Venezuela. Al ver el desenlace de otras revoluciones alrededor del mundo, esta salida suena extraordinariamente pacífica y justa, ¿no? Hasta muchos dirían que muy generosa. Si realmente buscan paz y si realmente son mayoría, esta propuesta es una bendición para el gobierno. Si ellos quieren que las protestas y guarimbas paren, esta es una manera fácil de lograrlo. Esta es una propuesta justa, esta es una propuesta democrática, esta es una propuesta humana. Pero más importante, esto es una propuesta realista y factible. El pueblo no puede seguir protestando sin un objetivo claro. Tenemos que organizarnos y luchar con una sola voz y pedir una misma salida. Una salida que el gobierno no pueda rechazar. No se preocupen si es posible o no. Sí es posible. No se preocupen si el gobierno acepta o no. Lo acepten o no es problema de ellos. Nosotros solo cumplimos con darles una propuesta pacífica, democrática y extremadamente generosa. Si el gobierno acepta o no acepta, igual ganamos, ya que si el gobierno rechaza esta propuesta, serán desenmascarados una vez más como una dictadura y serán vistos como unos hipócritas alrededor del mundo. Pues ¿qué tipo de democracia rechazaría un referéndum? Si ellos aceptan la propuesta, ganamos también, pues sabemos que somos mayoría. Y con un CNE imparcial realmente lo demostraremos. Esto es lo que en ajedrez se llama un jaque, pero para que nuestro jaque se convierta en un jaque mate y nuestra propuesta sea efectiva, todo el pueblo en resistencia, cada uno de nosotros como organización civil, debemos apoyar esta misma propuesta con unanimidad. Tenemos que pedir una misma salida, aportar una misma solución. Si todos y cada uno de nosotros apoyamos esta propuesta, la resistencia tendrá un objetivo claro, fijo y realista, y más gente se uniría a nuestra causa, a nuestra resistencia democrática. Lo mejor de esta propuesta es que sería apoyada por los que también apoyan al gobierno, pues ellos también consideran que son mayoría y ellos quieren que las protestas paren y que las guarimbas desaparezcan. Ellos mismos presionarían al gobierno para que acepten. Esta jugada hará que las máscaras del gobierno se les caigan de una vez por todas. Para ganar esta lucha necesitamos un objetivo claro y justo. El referéndum imparcial, llevado por una organización internacional neutral, es nuestra propuesta para ustedes. Propuesta que será aplaudida internacionalmente y ganaríamos el apoyo y el respeto del mundo entero. Para aclarar, esta propuesta es una propuesta para el pueblo venezolano, no para el gobierno. Si el pueblo acepta esta propuesta, ya no sería una propuesta para el gobierno, sería una demanda que se pide en las calles, todos los días de manera organizada, pero de manera contundente. Esta propuesta nos daría una excusa perfecta para no solo seguir en las calles, sino para prenderlas y que ardan con el sudor de la resistencia activa. Si el gobierno públicamente rechaza esta propuesta, todos esos venezolanos que estaban tranquilos en sus casas mientras nuestros estudiantes luchaban en las calles, despertarán y se unirán a la lucha. Pues si el gobierno no acepta esta demanda justa y democrática, señores, ellos no van a aceptar ninguna otra demanda. Y sería evidente para el resto de Venezuela que sí necesitamos tomar las calles de manera pacífica, pero con intensidad y organización, o este régimen no saldrá del poder. Para concluir, esta propuesta no significa que nos olvidemos de los problemas del país. Al contrario, esta propuesta pide que se resalten, pero tenemos que entender que esos problemas son problemas, no son soluciones. El pueblo no ha propuesto una solución real para salir de esta dictadura. Esta propuesta sería la primera y es democrática. ¿Que el gobierno nunca va a aceptar esta propuesta? Ese es el punto, hermano. Queremos desenmascararlos y con esto lo lograremos. En este momento, muchos países en el mundo piensan que somos una minoría radical que queremos crear un golpe de estado y el gobierno hasta nos llama terroristas. Dejemos en ridículo a este gobierno y pidamos una demanda justa que solo gente que tiene algo que ocultar rechazaría. ¿Algún día has conocido un terrorista que demanda un referéndum democrático? Yo tampoco, pana. Con esta propuesta demostraríamos que sí somos mayoría, que no tenemos miedo de probarlo, que no caeremos en la misma trampa del 2004 y que sí estamos dispuestos a proponer una solución pacífica para nuestro conflicto. Con esta propuesta ganaríamos el apoyo del mundo entero y la resistencia renacería con la fuerza del mundo en nuestras venas. Que la calle no calle y que las redes rueden hasta que nuestra demanda sea cumplida.
Pero un momento, una propuesta no es una propuesta sin un plan de acción. Esta propuesta es una llamada para activar las calles nuevamente a nivel nacional, pero el régimen siempre tratará de apagar la llama en las calles con falsas promesas de paz. No podemos caer en ese juego. Para no caer en la trampa de diálogo en la cual cayó la MUD, le damos al gobierno un ultimátum para que públicamente acepten esta demanda. Si el pueblo acepta esta propuesta como la demanda oficial del país, a partir de hoy, 17 de junio, le damos al gobierno 30 días para aceptar nuestro referéndum imparcial. Esto significa que a partir de hoy nuestra presencia en las calles tiene que aumentar y seguir aumentando por 30 días seguidos. Si para el 17 de julio el gobierno no ha aceptado nuestra justa demanda, la resistencia organizada tomará acciones contundentes hasta que nuestra demanda sea escuchada. Un plan de acción concreto y rotundo que nos garantizará la victoria será publicado en 14 días. En este mismo momento ya existe un documento oficial con el propósito de explicar nuestra propuesta al mundo entero, que está circulando en las redes internacionalmente. Si vives fuera del país y quieres compartir este documento oficial a un político de la región en donde te encuentres, el enlace del documento está aquí. Si apoyas esta propuesta, comparte este video lo más que puedas. Para mostrar tu apoyo y tu respaldo, los invito a que escriban en los comentarios y en el Twitter el hashtag referéndum imparcial ya. En la unión está la victoria. Divididos perdemos, unidos venceremos. Con una misma voz, nadie nos podrá detener.